Sí, se ve. Bárbaro, buenísimo. Bueno, como bien les decía recién, la clase de hoy es provisión de agua fría y la voy a estar dando yo. Em, la clase se va a dividir en dos partes. Bueno, me falta una imagen ahí, pero va a estar dividida en dos partes. Por un lado, vamos a hacer un repaso un poco de lo que ya vimos en sanitarias, que sería la parte de producción y distribución del agua en general en la parte pública, un repaso como para integrar un poco los temas que ya vimos con lo que vamos a ver ahora, porque después de todo, eh, si bien se analizan de formas separadas, termina siendo todo un conjunto y queremos ver qué es lo que pasa con el agua desde la obra de toma, digamos, desde la captación hasta el momento en el que nosotros abrimos la canilla en nuestra casa si sale. Entonces, vamos a hacer el repaso de la primera parte y después vamos a entrar a las particularidades de lo que es instalación de agua fría, eh, relacionado con lo que vemos acá particularmente en la materia, ¿no? Entonces, bueno, como para arrancar haciendo una introducción, nada, nosotros ya sabemos, tenemos en cuenta la importancia del agua y por suerte, con el paso del tiempo pareciera que cada vez se genera más conciencia de lo importante que es el agua como recurso para nosotras las personas y también para el funcionamiento de todos los ecosistemas del mundo, y que además, bueno, en lo que particularmente implica la ingeniería sanitaria, pueden surgir diferentes problemas, como por ejemplo la generación de enfermedades hídricas, por lo que nosotros buscamos, como bien dice ahí, la evacuación rápida de aguas pluviales y de desechos abundante de agua potable, y con las características y los parámetros que corresponden para que pueda ser ingerida por las personas, ¿sí? Sabemos que es un recurso natural y es no renovable, por lo que, nada, incentivamos el uso racional y también tener en cuenta esto a la hora de, bueno, esto también es un poco opinión personal mía, yo creo que nosotros como ingenieros civiles podemos tener una incidencia tanto en la forma en que proyectamos como en los materiales que usamos, tener conciencia del uso del agua en todos los procesos y en todas las partes de lo que es una, digamos, un proyecto de ingeniería civil, y también en lo que respecta a las instalaciones. Por ahí más adelante vamos a charlar que hay algunos artefactos que cada vez son más también y que lo que hacen es permitir el ahorro de agua, qué sé yo, por ejemplo, los inodoros que tienen doble descarga, dependiendo del uso que le hayas dado, o hay incluso grifos que eh, mezclan el caudal de agua con aire para disminuir, digamos, la cantidad de agua que se usa. Entonces, bueno, nada, tener en cuenta eso, sabiendo que el agua es un recurso limitado y no renovable. Y bueno, obviamente el objetivo de todo esto es que podamos hacer el uso que es necesario para nuestras vidas, que ya puede ser bebida, higiene, elaboración de alimentos y cualquiera de las otras cosas que ahí se mencionan. Bueno, repaso de lo que sería desde la captación hasta la distribución hasta a nuestros hogares. La captación puede ser a través de distintas fuentes, fuentes superficiales, subterráneas, fuentes sólidas y bueno, fuentes meteóricas, que es son las lluvias, pero bueno, esas son las distintas fuentes en las que nosotros encontramos el agua a disposición. Proceso de potabilización. Como físicos y químicos que se llevan a cabo son coagulación, decantación, filtrado, cloración y alcalinización, que ahora los vamos a ver un poquito, repaso cada uno. Pero bueno, son los procesos necesarios para que el agua pueda ser potable, alcanzando los parámetros que fija la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, hay un par de datitos de lo que es la producción, almacenamiento y distribución. Digamos, la dotación mínima son de 150 a 200 litros por habitante día, eso quedó medio corto igual, por ahí 250. Y se tiene que en la ciudad de Buenos Aires se potabilizan 700 litros por habitante por día, y eso tiene que ver con que contempla no solo el consumo, digamos, de las personas, o sea, el consumo doméstico, sino también los consumos industriales y alguna reserva. Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Nosotros, acá en la Argentina, todo, no hay diferencia entre agua corriente y agua potable, es todo agua potable. Entonces, cualquier uso que se le vaya a dar al agua, la misma va a haber pasado por un proceso de potabilización que es muy costoso y es complicado también.
Entonces, por eso, con más razón hay que tener, digamos, recaudos en el uso del agua. Entonces, bueno, una vez potabilizado el agua, las estaciones elevadoras lo van a llevar a los tanques de distribución, vamos a tener conducciones subterráneas, a gravedad, o bombeo en los casos que fuera necesario, pero principalmente a gravedad, que lo que van a hacer es distribuir el agua hacia cada uno de los domicilios, llegando a nuestras conexiones domiciliarias, que eso es lo que vamos, a partir de ahí, es lo que vamos a empezar a ver nuevo acá en instalaciones. Bueno, el resumen que les decía de lo que es la potabilización del agua, o el sistema que tenemos acá, por lo menos en la planta San Martín. Tenemos la torre de toma, dice que tiene estas rejas gruesas para evitar la entrada de sólidos gruesos que puedan dañar, digamos, los distintos componentes de la planta potabilizadora. Una cámara de entrada, estación elevadora que le va a dar el pelo de agua necesario digamos, al líquido para que todo el proceso después se pueda dar por gravedad. En la cámara de carga se agregan coagulantes a los coloides que se pueden encontrar en el agua para que después, mediante el proceso de lobulación y decantación, sean eliminados. Luego de esta etapa pasamos al proceso de filtración, para que se van a eliminar cualquier partícula que no haya podido ser eliminada en el proceso anterior. Y lo último que tenemos es la desinfección, que acá nosotros la hacemos con cloro, que sabemos que es lo último que se hace en el proceso de potabilización, y que es lo que garantiza que el agua llegue, digamos, los parámetros que tiene el agua en la planta potabilizadora sean los mismos que tiene el agua cuando nosotros nos conectamos a la red. Digamos, eso garantiza que el agua esté en condiciones hasta la conexión. Lo que pasa de la conexión para adentro depende obviamente de la vivienda, del edificio y de las condiciones en las que esté la instalación por dentro, ¿no? Bueno, por último, la alcalinización para estabilizar el pH que se ve modificado después de la aplicación de los coagulantes. Y bueno, y acá vamos a pasar a tener la distribución. Primero vamos a tener estos ríos subterráneos, que son unas cañerías de gran diámetro, que van a hacer la distribución primaria, la red primaria, llegan hasta las estaciones elevadoras, que le dan también altura al agua para que en la red secundaria la misma pueda ser distribuida por gravedad hacia todos nuestros hogares. Esta parte la estoy llevando rápido porque es un repaso de sanitaria. De cualquier forma, bueno, no se los dije al principio, pero ya saben, cualquier duda que tengan, me interrumpen y lo repetimos. Pero bueno, como estos son temas que ya sabemos, es simplemente para refrescar y para tener un punto de arranque en lo que sigue. Un esquema de lo que les decía recién, acá tenemos las tres plantas superficiales de las que hablábamos, General San Martín, General Belgrano y Juan Manuel de Rosas. Las tomas sobre el Río de la Plata, estas líneas que vemos acá, gruesas, representan estos ríos subterráneos que les comentaba recién, y los cuadraditos vienen a ser las estaciones elevadoras. Todo esto es la red primaria. A partir de la estación elevadora pasaría en la red secundaria, que es lo que vamos a ver ahora, y que es básicamente lo que nosotros diseñamos en el TP de sanitarios. Se tiene ese tanque distribuidor con la altura necesaria para que la distribución se haga por gravedad, y vamos a obtener un conjunto de cañerías maestras y de distribución, dependiendo el diámetro y la profundidad a la que se encuentren, van a ser una u otra, y distintas válvulas que van a permitir el correcto funcionamiento de esta red secundaria de provisión, y bueno, también válvula de incendio para poder darle ese uso en el caso de que fuera necesario, ¿sí? Pero bueno, todo esto, como les dije, es repaso. Bueno, esto sigue siendo parte de lo que es la producción y distribución del agua, pero ya son temas que por ahí no tenemos tan vistos y que empiezan a ser un poco parte de lo que nos interesa a nosotros saber o conocer al momento de, digamos, proyectar una instalación de provisión de agua en un edificio, que es lo que vamos a hacer nosotros en el TP, y que es un poco el ejemplo de cálculo que vamos a ver hoy al final de la clase, para un edificio. Entonces, bueno, lo que representa esta imagen es lo siguiente: el tanque distribuidor con la altura, digamos, el pelo de agua necesario para que la distribución se haga por gravedad, como ya dijimos varias veces, y nos representa tres casos distintos, ¿sí? Por acá tenemos lo que podría ser una casa de una planta, por ejemplo, acá un edificio de varias plantas, y otro edificio de varias plantas un poco más alto y más alejado del tanque distribuidor. Entonces acá vamos a representar tres casos distintos, y lo que vamos a llamar
3 provisiones para, digamos, el domicilio que nosotros estemos analizando. El primer caso es el caso en el que, como podemos ver acá, estas son las líneas piezométricas correspondientes, digamos, al líquido, al agua que tenemos circulando por las cañerías. La línea piezométrica, digamos, va a variar de acuerdo a los consumos que vayan habiendo a lo largo de las distintas conexiones de la cañería. Y no necesariamente, no son líneas que queden fijas. A lo largo del día esta línea isométrica va a ir subiendo o bajando dependiendo de los distintos consumos que se produzcan a lo largo del día. Y vamos a identificar 2 casos. La línea piezométrica mínima, que sería el momento de mayor consumo, digamos la presión mínima que yo voy a tener en la red en el momento de mayor consumo del día, y la línea piezométrica máxima, que va a ser la presión máxima que yo voy a tener en la red para el momento de menor consumo, ¿no? En el primer caso, nos encontramos con, por ejemplo, una casa en la cual todos los artefactos que en ella se encuentran, todos los artefactos a los que yo les quiero proveer agua, están por debajo de la línea piezométrica mínima. ¿Qué quiere decir esto? Que yo siempre voy a tener presión disponible para que estos artefactos funcionen. En estos casos, lo que yo puedo hacer es proponer o proyectar una provisión directa. ¿Esto qué quiere decir? Que me voy a conectar directamente a la cañería distribuidora y los artefactos van a estar provistos directamente de la presión de la red, ¿sí? Porque yo en cualquier momento del día tengo presión disponible para que mis artefactos funcionen. Pasamos al segundo caso, que es el caso de este edificio un poco más alto y más alejado del tanque, y nos encontramos con que, por ejemplo, van a haber algunos artefactos que necesitan provisión de agua que estén por debajo de la piezométrica mínima, como el primer caso, y otros que queden por arriba. En esos que queda por arriba, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a haber algún momento del día en el que la presión sea baja y que la presión de la red no alcance para proveer esos artefactos que quedan por encima. Lo importante es que todos los artefactos están siempre por debajo de la línea piezométrica máxima, es decir, en algún momento del día voy a tener presión suficiente de la red para llenar, por ejemplo, un tanque de reserva elevado. Entonces eso es lo que se hace. Esto se llama provisión semidirecta, y lo que se hace es colocar un tanque de reserva elevado que se va a llenar directamente con la presión de la red en los momentos de menor consumo del día, y en los momentos de mayor consumo, por más que no haya presión en la red y por más que no esté llegando agua al tanque, yo voy a tener una reserva para alimentar a todos los artefactos del edificio, ¿sí? En el último caso, nos vamos a encontrar con que hay artefactos que se encuentran por encima de la línea piezométrica máxima. ¿Y esto qué quiere decir? En ningún momento del día me alcanza la presión de la red para llevar agua por encima de esta línea, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se propone? Se propone un tanque de bombeo que se coloca en la parte inferior del edificio, ya puede ser en planta baja o en el subsuelo. Este tanque se va a poder llenar en cualquier momento del día porque está debajo de la línea piezométrica mínima, y voy a colocar un tanque de reserva en la parte superior, de modo que yo pueda bombear el agua que reservo en el tanque de bombeo hacia el tanque de reserva que está elevado y realizar la provisión a todos los pisos y a todos los artefactos por gravedad. De esta forma, garantizo que esos artefactos que están por encima de la línea piezométrica máxima estén abastecidos de agua a lo largo de todo el día, ¿ok? Esos son los 3 casos que tenemos. En la filmina siguiente los vamos a ver ya ilustrados con un poco más de elementos, ¿sí? Pero, en definitiva, estos 3 casos que vimos son estos 3 casos que tenemos acá primero. El caso de provisión directa, todos los artefactos por debajo del piezométrico mínimo, y la conexión es directamente a la cañería distribuidora, no hay ningún tanque de reserva de ningún tipo. En la provisión indirecta o semidirecta, como habíamos dicho antes, vamos a tener un tanque de reserva elevado, que está por debajo del piezométrico máximo, por lo tanto, va a haber momentos del día en el que este tanque se llene, y pueda, con esa reserva, cubrir los momentos del día en que la presión baja y no alcanza para abastecer a todos los artefactos del edificio, ¿sí? Y en el caso 3, que es provisión indirecta, con tanque de reserva y tanque de bombeo, tenemos artefactos que están por encima de la máxima, entonces
ponemos un tanque de bombeo en los niveles inferiores del edificio para poder proveer de agua al tanque de reserva y que éste alimente por gravedad a todos los artefactos en cualquier momento del día, independientemente de la posición, digamos, de las líneas piezométricas. ¿Quedó claro esto? Estos conceptos son importantes. Una pregunta. Para el segundo caso, digamos, si el edificio tiene una altura tal que me queda, digamos, que el edificio me queda siempre por debajo de la piezométrica, tampoco voy a necesitar tanque de reserva. Va a ser como el primer caso, ¿no? Claro, sí. El tema es que en realidad esto ya actualmente, por más que te encuentres en este caso, en general siempre se pone un tanque de reserva, ¿sí? Porque ustedes imaginen, bueno, no sé de dónde son, si son de acá todos de Capital o de otros lados. A mí me pasa, por ejemplo, que yo soy de Comodoro Rivadavia y tenemos cortes de agua en verano todo el tiempo. Entonces, si vos estuvieras en el caso de tener una provisión directa, cortan el servicio y directamente no tenés agua, o sea, no tenés ninguna reserva. Entonces, medio que esto ya no aplica, ¿sí? Porque ante cualquier, digamos, eventualidad, reparación, corte del suministro, lo que sea de agua, no tenés, digamos, ningún respaldo, te quedás sin agua directamente. En cambio, si tenés un tanque de reserva, por más que el tanque de reserva le llegue agua siempre, por más que todo esto esté debajo del piezométrico mínimo, te garantizas que en el caso de que corten el suministro de agua, vos tengas una reserva en tu domicilio, ¿sí? Bueno, estos tres casos son los principales, los que vamos a ver en la materia. En el trabajo práctico vamos a desarrollar un edificio de este tipo, con provisión indirecta, es decir, tanque de bombeo y tanque de reserva elevado. Y este último caso lo dejé acá para que lo conozcamos, que es el caso de una provisión presurizada, ¿sí? En este caso lo que se tiene es un tanque de reserva, pero en la parte inferior del edificio. Y lo que se hace es colocar un equipo hidroneumático, es decir, unas bombas y un equipo hidroneumático, que tiene digamos, una capacidad distinta a las bombas que nosotros usamos para bombear el agua de tanque de reserva, porque lo que hace es mantener presurizadas todas estas líneas constantemente, de modo que, en lugar de que la provisión sea por gravedad, es presurizada, ¿sí? Esta instalación por ahí es más complicada, es más, digamos, más cara de llevar a cabo, y además hay que tener otras consideraciones distintas a las que vamos a ver nosotros para la provisión indirecta, pero bueno, para que sepan que existe. Y bueno, en estos casos venimos a tener, dependemos, en este caso no de la provisión de agua, pero sí de la provisión de energía eléctrica, porque en el caso de que haya un corte de suministro, digamos, de la energía eléctrica, tenemos que tener sí o sí un grupo de electrógeno o algo del estilo para que operen las bombas y el equipo hidroneumático, porque si no también nos estaríamos quedando, en ese caso nos estaríamos quedando sin agua también. Entonces, bueno, para que lo conozcan, y bueno, y estos tres para que lo sepan. Si no hay ninguna duda, paso a lo que sigue. Entonces, bueno, acá tenemos otro esquemita de lo que es una provisión indirecta, igual ahora lo vamos a ver en detalle. Y por acá hay un punteo de las cosas que nosotros vamos a ir viendo para lo que es la instalación, el proyecto de una instalación de agua fría, las cosas que nos interesan y que tenemos que tener en cuenta y calcular para poder desarrollar el proyecto de la instalación. Por un lado vamos a tener la conexión domiciliaria, que es la conexión a la red, que es lo primero que vamos a ver. Los tanques de reserva, las reservas y los consumos, vamos a calcular una reserva a partir de una estimación de consumos para poder dimensionar los tanques, ¿sí? Para saber qué volumen tiene que tener esto y qué volumen tiene que tener esto. Bueno, vamos a ver lo que son los colectores de bajada, que es este método que del tanque de reserva deriva cada una de las bajadas que van a alimentar por gravedad de los distintos departamentos. Vamos a conocer qué son ruptores vacíos y dónde se ubican, que son muy importantes. Vamos a ver las columnas, bajadas y cargas mínimas y máximas de funcionamiento, cuáles son las presiones que tiene que haber sí o sí para que funcionen los distintos artefactos del edificio, lo que es la impulsión y el bombeo, cómo elegimos las bombas, qué características tienen que tener, cómo lo calculamos, que es igual, ya medio que lo conocemos, pero lo vamos a repasar. Y por último, bueno, mencionar un poco las válvulas juntas y distintos accesorios que son necesarios para que la instalación funcione correctamente, sin hacer ruidos, dure, y permita el mantenimiento también, ¿no?
Entonces, bueno, vamos a lo primero, ¿sí? Que es la conexión domiciliaria, que es esto que veíamos acá, digamos, la vinculación entre nuestra instalación de provisión de agua dentro del edificio con la provisión, digamos, de la cañería distribuidora. Entonces, primero vamos a tener la conexión como tal a la distribuidora, que se hace mediante una férula. Vamos a tener una prolongación de la cañería, y esta parte la vamos a dividir en dos. Digamos, acá está representada la línea municipal. Y vamos a tener los elementos que están en la parte pública, es decir, que son manejados por el ente regulador del servicio, y de la línea municipal para adentro, los que pueden ser, digamos, a los que puede acceder el propietario, los que vamos a diseñar nosotros, ¿sí? Del lado público, por así decirlo, tenemos la conexión a la cañería distribuidora, tenemos esta llave maestra que puede ser accionada únicamente por el ente regulador del servicio, sirve para cortar el suministro al domicilio, y además funciona como válvula de retención. ¿Esto qué quiere decir? Ustedes ya, bueno, me imagino que saben lo que es una válvula de retención, pero garantiza que la circulación del líquido, del agua, sea unidireccional, digamos, sea únicamente hacia adentro de la propiedad. Esto lo que garantiza es que en el caso de una posible baja de presión de la red, no haya retroceso del agua y no pueda haber una posible contaminación, al agua que está en la cañería distribuidora, en el caso de que no hubiera habido, no sé, no esté bien mantenido, digamos, las instalaciones del edificio, y haya habido una contaminación en el agua, que no haya retroceso. Eso es importante y una de las funciones principales de la llave maestra. Y después, por último, tenemos el medidor, que ya sabemos es el elemento que permite contabilizar los consumos, y que sirve también al ente regulador del servicio. De la línea municipal para adentro nos vamos a encontrar con estos elementos. La llave de paso principal, que está así, es de acceso, de acceso del lado del privado, digamos, del propietario, de quien sea. Inmediatamente al lado tenemos una canilla de servicio, y que esto me gusta decirlo, lo que tiene de particular esta canilla de servicio es que en el caso de, por ejemplo, una provisión indirecta de un edificio, podemos decir que esta canilla de servicio está a provisión directa, es decir, es el único elemento de toda nuestra instalación que funciona con la presión de la red. Es decir, por más que yo no tenga agua en el tanque o lo que sea, si yo abro esta canilla, va a salir agua únicamente con la presión de la red, ¿sí? Y bueno, el tercer elemento es el ruptor de vacío. Uno de los ruptores de vacío que vamos a ver en esta clase y en la materia en general. Este ruptor de vacío es un elemento que no se coloca en todos los casos, necesariamente. Para que se coloque este elemento tienen que cumplirse dos condiciones. Que el tanque de reserva del edificio, perdón, de reserva no, de bombeo, el tanque de bombeo, el que está en planta baja o subsuelo, se encuentra a menos de 2,5 metros del nivel de vereda. La entrada del tanque de bombeo se encuentra a menos de 2,5 metros respecto del nivel de vereda, y que la cañería, esta, de la conexión, sea mayor o igual a 32 milímetros, ¿sí? Cuando se cumplen con estas dos condiciones, es necesario colocar un ruptor de vacío. ¿Por qué? En definitiva es porque en el caso de que haya una posible baja de presión en la red, y que de hecho la presión en la red sea menor a 2,5 metros, lo que va a hacer este ruptor de vacío es impedir el ingreso de agua a nuestro tanque de bombeo, ¿sí? Esto en definitiva es una cañería que forma como un sifón invertido y se le coloca una válvula de aire por acá encima. Entonces, si yo tengo la piezométrica por acá arriba, está entrando agua al tanque de bombeo. En el caso de que baje por acá, por ejemplo, lo que va a pasar es que va a ingresar aire por esta válvula, y se va a cortar la circulación de agua por el caño, y así vamos a evitar que siga entrando agua al tanque de bombeo. ¿Por qué queremos evitar que entre agua al tanque de bombeo en el caso de que haya una baja de presión? Bueno, porque particularmente en los casos de provisión indirecta nosotros tenemos dos reservas. Tenemos la reserva que está en el tanque de bombeo y la reserva que está en el tanque de reserva elevado. Si baja la presión y, por ejemplo, en la misma cuadra tenemos una casa que está a provisión directa, que ya dijimos que medio que no va, pero pongámoslo en el ejemplo, tengo un edificio con provisión indirecta y una casa con provisión directa.
Si baja la presión, el agua obviamente va a tomar el camino que le oponga menor resistencia. Y si yo tengo un tanque de bombeo que está por debajo de este nivel y con un diámetro de 32 milímetros, es muy probable que el agua le resulte más fácil ingresar a nuestro tanque de reserva que, por ejemplo, a la ducha del vecino que tiene provisión directa, o pensemos en provisión semidirecta, también un tanque de reserva de una casa, de una planta, por ejemplo. Entonces hacemos esto para que en los casos de que baje la presión, favorecer el ingreso de agua a otros domicilios que no tienen dos tanques, como el caso de un edificio con provisión indirecta. ¿Sí? ¿Se entendió esta parte? Yo no les veo las caras. Estoy medio mal con el Teams. No tengo que hacer para poner que se vean en el costadito, pero bueno, asumo que no hay preguntas. Y paso a lo que sigue. Yo sí tengo una pregunta. ¿Es cuando el Sí, cambio decime. es menor a 32 milímetros o mayor? No, mayor igual. Cuando es mayor o Porque igual a 32 imagínate, milímetros se pone el ruptor. claro, y tenés que tener el tanque a menos de 2,5 metros respecto del nivel de vereda. O pensá que un diámetro de caño. Ahora vamos a ver que la conexión se dimensiona de acuerdo a los consumos. Entonces, en general la conexión de un edificio que tiene múltiples departamentos, múltiples unidades funcionales, va a ser una cañería que tenga ya de por sí, es posible que tenga diámetro mayor a la de una casa, ¿no? Porque el consumo de una casa es menor. Entonces, decimos que si es mayor a 32 milímetros, y además el tanque de bombeo está a menos de este nivel de 2,5 metros, el agua va a tener mayor facilidad de ingreso por diámetros más grandes, ¿no? Le pone menor resistencia que un diámetro más chico, por ejemplo, que sería el de la conexión de una casa. Entonces, por eso, decimos que las condiciones, un tanque de reserva que está bajo y un diámetro de conexión grande, favorecen el ingreso de agua a un edificio respecto de una casa. Entonces, en ese caso, ponemos este interruptor de vacío para decir, ok, en el caso de que la presión baje respecto de este punto, que no entre más agua y favorezcamos a los otros domicilios que por ahí no tienen estas reservas. Y bueno, otro detalle que también les puedo comentar, 2,5 metros particularmente, pensando, por ejemplo, en eso, en el artefacto más elevado de una casa o una planta, que puede ser la ducha, ¿no? Entonces yo garantizo que esa presión le alcance al que tiene una casa o una planta sin tanque de reserva y quiere abrir la ducha. Eso sería. Bueno, acá tenemos un par de imágenes representando los elementos que vimos antes de la conexión domiciliaria. Acá un ejemplo de la conexión a una cañería distribuidora. La llave maestra que les comentaba recién que funciona como válvula de retención, acá está el vástago, que bueno, en el caso de una baja de presión, y el agua quiere retroceder, se va a cerrar y impedir el retroceso del agua. Una fotito de un medidor, después de esto vamos a ver alguna esquemita más, y distintos tipos de llaves de paso que podemos encontrar dentro, digamos, del predio, dentro del edificio. Luz esférica, de válvula-suela, bueno, estas cosas ya las conocen igual, pero para que se lleven una imagen de cómo se ven. Entonces, bueno, habiendo visto lo que es la conexión domiciliaria, que esos son esos primeros elementos que tenemos en la instalación, pasamos a lo que es el análisis de los consumos en edificios, ¿sí? El consumo diario, como bien dice acá, va a depender de distintas cosas. Del uso que se le da al edificio, no es lo mismo si es un edificio de viviendas que una escuela, que un hospital, que un hotel, el tipo y cantidad de artefactos sanitarios que tengan, el número de personas que habiten, los gastos de los artefactos, que esto por ahí es más bien aleatorio, al igual que la probabilidad de uso de los distintos artefactos en simultáneo, ¿sí? Entonces, bueno, hay distintas tablas que nos permiten cómo tipificar los consumos. De acuerdo al tipo de consumo se asigna un estimativo de lo que es un consumo diario, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo, en los que vemos lo que les decía recién. La vivienda depende de en qué tipo de ciudad esté o qué tipo de población sea, vamos a tener distintos consumos por habitante, al igual que, bueno, si es una escuela el consumo va a ser mucho menor, si es un hospital va a ser mayor. Entonces acá podemos sacar valores de consumo que nos pueden servir para calcular
el consumo total que va a tener el edificio que estemos proyectando, y con eso la reserva que necesitamos para cubrir el consumo de un día completo, ¿no? Entonces, bueno, la tabla que vamos a usar nosotros va a ser esto, ¿sí? Acá ya nos metemos más en lo que van a hacer ustedes en el tenemos de reunión lo que llamamos reserva total diaria, que va a ser una reserva de agua que nos va a permitir cubrir el consumo de un día completo. Yo voy a mencionar para eso, para tener la reserva para cumplir los consumos de un día. Y se llama reserva total diaria. Entonces, bueno, de acuerdo al tipo de provisión que tengamos, que va a ser alimentación directa, acá dice directa, pero es semidirecta. Digamos, dice directa sin tanque de reserva y directa con tanque de reserva. Pero bueno, esta es la que vimos como semidirecta. Y alimentación indirecta, que es con tanque de bombeo y de reserva. Entonces, nosotros nos vamos a posicionar acá porque el edificio para el que vamos a dimensionar la instalación va a ser uno con provisión indirecta. Y de acuerdo al tipo de vivienda que tengamos, vamos a poder estimar una cantidad de litros, digamos, que se van a consumir a lo largo de un día. Fíjense que acá dice vivienda completa, que sería una vivienda con baño principal, de servicio, pileta de cocina, pileta de lavar y lavarropas. En el caso que yo tenga una unidad funcional que se corresponda con este tipo de vivienda, yo voy a decir, bueno, a esa vivienda le asigno 600 litros. Y así voy contabilizando, ¿no? En el caso de que tenga viviendas con más locales sanitarios, vamos a tener esos 600 litros más el 50% de los artefactos o locales que estén excediendo a lo que nosotros están acá detallados esos valores de otros usos que vamos a agregar. Vamos a contabilizar el 50% de esos artefactos que excedan. Pero bueno, con esta tabla podemos determinar para cada unidad funcional cuál es la reserva que necesita o el consumo que va a tener en litros en un día. Obviamente, bueno, esto igual al final tenemos un ejemplo de cálculo, pero lo que voy a hacer es calcular para cada una de las unidades funcionales y después sumar todo, y con eso voy a obtener la reserva total diaria del edificio en su totalidad, ¿sí? Una vez que yo calculo la reserva total diaria, me va a servir para dimensionar el tanque de bombeo y el tanque de reserva, ¿sí? Acá tenemos esquemas de los dos que ahora los vamos a ver con detalle. Pero bueno, yo lo que tengo que garantizar, que es lo que dice acá, pero ya me estoy adelantando, es que en total, entre los dos tanques, tengo que tener la reserva, como mínimo la reserva total diaria que calculé. Y después hay limitaciones reglamentarias que nos van a servir para distribuir qué cantidad de esa reserva pongo en el tanque de bombeo y qué cantidad en el tanque de reserva. Lo que se tiene que cumplir sí o sí es que el volumen del tanque de bombeo sea mayor o igual a 1/5 de esa reserva total diaria que calculé, y que el volumen del tanque de reserva sea mayor a 1/3 de la reserva total diaria que calculé. Cumpliendo esto y jugando con los volúmenes, mientras yo cumpla con esto y cumpla con que la suma de los dos sea, acá puse igual, pero mayor o igual que la reserva total diaria, estoy cubierto, ¿sí? Tengo que cumplir estas cosas. En general, una forma de aproximar, o sea, un número aproximado que se puede hacer para arrancar es asignarle 1/3 al tanque de bombeo y 2/3 al tanque de reserva, ¿sí? Pero bueno, va a depender también de las características de nuestro edificio, de las dimensiones que se tengan, para la ubicación de los tanques. Por ahí te conviene que uno de los tanques sea mayor porque dependiendo del espacio que tenés, mientras se cumpla con estas ecuaciones que tenemos acá, se puede jugar con esos valores. Y bueno, veamos un poco qué es lo que, digamos, las características de cada uno de estos tanques. Vamos primero con el tanque de bombeo. Por acá tenemos la entrada del agua, que viene de la conexión que vimos antes, una llave de paso, y el tanque, bueno, va a tener las siguientes características. Vemos que en el fondo tiene un ambiente de 1 en 10 que va a favorecer el escurrimiento del agua, digamos, en el caso de que se vacíe, chaflanes para que no se acumule, no sé, cualquier partícula en suspensión que haya quedado y que sea fácil de limpiar. Tenemos una tapa de acceso para mantenimiento y limpieza, una tapa de inspección arriba que es más chiquita, una ventileta que lo que hace es
que esté a presión atmosférica al interior del tanque. Y acá vamos a definir el nivel mínimo de funcionamiento de las bombas respecto de este tanque. Va a ser 1/3 del tanque de bombeo, ¿sí? Si el nivel del agua está por debajo de 1/3 del total del volumen, nosotros no queremos que las bombas funcionen para evitar cualquier problema que lleguen digamos, a absorber en vacío o algo y que se dañen los equipos. Entonces, nuestro nivel mínimo de funcionamiento va a ser 1/3 de la altura del tanque. Y una característica particular que tiene el tanque de bombeo es que cuenta con un flotante mecánico, que es el que se ve acá, que lo que va a hacer es, cuando el tanque llegue a su volumen máximo, cerrar el paso del ingreso del agua, y en el caso de que baje del nivel máximo del tanque, permitir el ingreso del agua desde la conexión, ¿no? Además del flotante mecánico, vamos a tener un flotante eléctrico, ¿sí? ¿Esto qué es lo que va a hacer? Va a ser lo que el que permite el arranque o no de las bombas. Si este flotante eléctrico llega al nivel mínimo, eso va a impedir que dijimos que era 1/3 de la altura, eso va a impedir que las bombas se activen. No importa que, ahora vamos a ver cómo es el tanque de reserva, pero no importa que el tanque de reserva nos esté pidiendo agua, si yo llego al nivel mínimo, las bombas no van a arrancar, ¿sí? Y bueno, por debajo tenemos una llave de paso que es para limpieza, una llave de paso general, y ya directamente nos vamos a las bombas, que bueno, como mínimo tenemos que tener 2, una en funcionamiento y una en reserva. Se instalan, bueno, con la placa antivibratoria, se les pone las juntas elásticas para evitar que se transmitan las vibraciones de las bombas a las cañerías, para evitar el retroceso de agua que una de las líneas bombea a la otra, y ya directamente vamos a poner en función hasta el tanque de reserva. Este tanque de reserva dice mayor a 400 litros, ¿sí? Cuando yo tengo un tanque de reserva que tiene una capacidad mayor a 400 litros, lo voy a dividir en 2, como ve acá, está compartimentado en 2. Y eso es porque, bueno, adoptamos este valor como un límite para decir, a partir de este volumen, divido en 2, para en el caso de que haya un mantenimiento, yo pueda dejar uno de los compartimentos del tanque lleno, hacer mantenimiento y limpieza del otro, y después, bueno, cambiar. Eso es porque, suponiendo que, obviamente por ser un tanque más grande va a llevar más tiempo, y que obviamente la cantidad de personas que estamos dejando sin suministro van a ser más usuarios, porque está directa la cantidad de usuarios que tengo en el edificio, está directamente relacionado con el tamaño del tanque. Entonces, bueno, eso para comentarles primero, y lo que vemos acá es, bueno, la impulsión y la entrada. Sí. Te escucho. Dice mayor a 4.000 litros. Sí. ¿Qué dije? Yo escuché 400. Ay, perdón, si dije 400, no me hagan caso, son 4.000, ¿sí? Es lo que dice acá. Pido disculpas si lo dije mal. Bueno, definimos el mismo nivel mínimo, que va a ser 1/3 de la altura del tanque. Acá voy a tener un solo flotante, que es el flotante eléctrico. Cuando el nivel es el nivel máximo, el flotante eléctrico les dice a las bombas que no bombeen más, y cuando baja al nivel mínimo, pide que arranquen las bombas para que se produzca la impulsión y se vuelvan a llenar los tanques, ¿sí? Pero bueno, como les decía recién, si el tanque de reserva se vació y necesita ingreso de agua, pero yo acá tengo el nivel mínimo de agua, las bombas no van a funcionar, ¿sí? Para proteger los equipos. Y las características acá son similares: las pendientes, las rampas de acceso, misma ventileta que mantiene a presión atmosférica el tanque. Lo que tenemos distinto es acá abajo, que esto es un colector de bajadas, que lo que hace es conectar los dos tanques. Vemos que tenemos la llave de paso de limpieza. Por ejemplo, si yo quiero limpiar este lado, voy a cerrar esta, abrir esta, vaciar y limpiar, y dejo funcionando el otro lado. Y bueno, acá sale cada una de las bajadas con su llave de paso. Y acá vemos que aparece de nuevo el ruptor de vacío, ¿sí? Que ahora en la filmina siguiente lo vamos a ver más de cerca. Al colector de bajadas con su respectiva llave de paso, de limpieza, de cierre, y en el caso de que hubiera que
aislar alguna de las bajadas para mantenimiento, cada uno tiene su llave de paso, y lo que hacemos es colocar estos ruptores de vacío. En rigor, no es necesario, o sea, no es necesario colocarlo en todas las bajadas. Se coloca, es obligatorio que se coloque únicamente en bajadas que alimenten artefactos peligrosos, ¿sí? ¿Qué definimos? O sea, ¿cuáles son los artefactos que definimos como peligrosos? Son aquellos para los cuales la provisión de agua, es decir, el elemento por el cual sale el agua, puede quedar sumergido. En el caso de una vivienda, va a ser el bidet, ¿no? El único artefacto peligroso que podemos tener en una unidad funcional de vivienda. ¿Por qué es esto? Puede pasar lo siguiente. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Imagínense que yo cierro esta llave de paso. Esta bajada que tenemos acá alimenta distintos departamentos que tienen bidet. Yo cierro esta llave de paso por cualquier cosa, ¿sí? Por lo cual necesite que no pase agua por esta bajada. Y en uno de los departamentos yo tengo una persona que está usando el bidet y que tiene el bidet lleno de agua, ¿sí? Hasta que no se consuma el agua que hay en toda esta bajada, yo voy a seguir teniendo agua acumulada, ¿no? O sea, por más que yo haya cerrado la llave de paso, voy a seguir teniendo agua acumulada en la bajada. Puede pasar que una persona de un nivel inferior abra la canilla para, no sé, lavarse los dientes, va a salir agua, que es el agua que haya quedado acumulada en la cañería, y cuando esa agua se termine, si yo tengo esta llave de paso cerrada, por el vacío lo que puede llegar a pasar es que chupe agua de la persona del piso de arriba que tiene el bidet lleno. ¿Por qué? Porque la salida del agua está tapada. Entonces puede pasar eso, que chupe agua y que ese agua sea el que le salga a la persona que está lavándose los dientes en el piso de abajo. No queremos que pase eso. Entonces lo que hacemos es poner un ruptor de vacío, que lo que va a hacer es poner a presión atmosférica toda esta cañería, evitando que haya una succión y que pueda arrastrar ese agua que esté, digamos, se tienen que dar una serie de condiciones particulares, ¿no? Llave de paso cerrado, una persona en el piso de arriba con el bidet lleno, yo abrí la canilla, bueno, pero puede pasar. Entonces, lo que hacemos es colocar este ruptor de vacío, que lo que va a hacer es poner la presión atmosférica y evitar que se produzca esa succión que no queremos. Como vemos acá, el ruptor de vacío tiene que llevar por encima del nivel del tanque de reserva, obviamente, para que no salga agua, pero bueno, la función es esa. En este caso vemos que todas las bajadas tienen el ruptor de vacío. Podemos asumir que todas estas bajadas alimentan artefactos peligrosos. Otro, por ejemplo, es, a veces vieron la salivadera de los dentistas, que vos vas y muchas veces por ahí tiene la salida de agua abajo. Ese es un caso también de un artefacto peligroso. No hay mucho, pero bueno, el bidet está acá en Argentina, por lo menos, en la mayoría de los baños. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Esto además, lo vamos a ver en una de las últimas filminas de esta parte, donde vemos bien cómo son las distribuciones de cañerías en un baño, pero se combina con el hecho de que la cañería que ingresa, la cañería que distribuye agua en un baño, queremos que esté por encima de la salida del bidet, y que tenga que hacer una vueltita así, digamos, yo vengo con la cañería acá por la pared, que tenga que hacer una vueltita así para abastecer el bidet. Como que hace un sifón también invertido, que en combinación con esta puesta a presión atmosférica de la cañería evitan que haya retroceso de agua. Eso que les expliqué último se va a ver mejor al final, pero bueno, no quería dejar de decirlo para no olvidarme. Pero bueno, ¿se entendió esto? Bueno, paso a la que sigue. Sí, sí, sí. Bárbaro, buenísimo. Cargas mínimas y máximas. Como les comenté hace un ratito, yo por ahí vengo medio rápido, avísenme si tienen que repitar algo o que baje. Pero bueno, para que funcionen correctamente todos los elementos, todos los artefactos que tenemos en el edificio que vamos a estar abasteciendo, los mismos tienen una determinada presión de trabajo. ¿Sí? Una presión mínima que necesitan para funcionar y una presión máxima para que también no funcionen mal, no se rompan. Entonces, bueno, esas son las cargas que tenemos que garantizar nosotros y que vamos a tener que medir, que se cumplan para todos los núcleos sanitarios que tengamos en el edificio. Acá volvemos a ver lo mismo, la cañería de impulsión, tanque de reserva, también mayor a 4.000 litros, entonces tiene dos partes.
Acá abajo el colector, ven que solamente algunas de las bajadas tienen el ruptor de vacío que decíamos recién. Pero bueno, vamos a lo que nos importa. ¿Cuáles son esas cargas mínimas y máximas con las que tenemos que cumplir? La carga máxima que vamos a adoptar para todos los artefactos va a ser 45 metros, ¿sí? Yo, desde el nivel, esto se mide desde el nivel, no, la carga máxima se mide desde el nivel superior, ¿sí? Ya me estaba confundiendo con la mínima. Se mide desde el nivel superior y vamos a medir 45 metros hasta el artefacto que esté más inferior en el edificio, ¿sí? Y no tenemos que superar esos 45 metros de columna de agua para que los artefactos funcionen bien. Para el caso de las cargas mínimas hay distintos casos, ¿sí? Y lo vamos a ver que están acá detallados en esta imagen. Esto en el apunte igual está detallado, por ahí lo ven mejor. Pero bueno, Perdón, la no escuché cuestión lo es de la las cargas siguiente. máximas. Sí, la carga máxima van a ser 45 metros para cualquier artefacto que tengamos, ¿sí? Y lo vamos a medir desde el artefacto que esté el más inferior, que supóngase en planta baja o en un sótano, hasta el nivel superior del tanque de reserva, ¿sí? Eso es general para todos los artefactos y para cualquier bajada. En el caso de cargas mínimas, vamos a analizar dependiendo de las condiciones de cada bajada, ¿sí? La primera es la que dice acá. Nosotros cuando tenemos, y esta también, una bajada en columna, es decir, que va alimentando a distintos departamentos que están en distintos pisos, la carga mínima para el artefacto más elevado va a ser de 4 metros, ¿sí? Y lo voy a medir hasta el nivel inferior del tanque. Esto que me garantiza, digamos, lo mido desde el artefacto más alto, esos 4 metros de columna de agua yo necesito para que este artefacto funcione correctamente, en bajadas que alimenten a varios departamentos, bajadas en columna se le llama, ¿sí? Por otro lado, si tenemos una bajada única a un último piso, esa carga puede estar entre 4 metros y 2 metros, ¿sí? Acá podemos reducir. Como mínimo, la carga mínima de una bajada que alimenta a un único piso, el último, van a ser 2 metros. Esto es porque, digamos, va a haber menor demanda de caudal en esa bajada, entonces podemos disminuir un poco la carga mínima. A diferencia del caso de bajada en columna que alimenta a todo el piso, si tiene uno solo, el último, puede ir 2 metros de carga mínima. Y acá tenemos, bueno, lo mismo, bajadas en columna mixta, carga mínima de 4 metros. Acá me hacía la aclaración de si tenemos columnas con válvulas, también 4 metros. Y la única que queda que es diferente es la bajada que esté para un solo artefacto o un solo recinto con artefactos. Por ejemplo, imagínense que yo tengo una pileta de lavar en la terraza. Para ese caso, tengo una sola bajada que solamente alimenta la pileta de lavar, la carga mínima puede ser 50 centímetros. ¿Sí? Y bueno, acá también nos habla de que esta es una aclaración para el caso de los calefones que necesitan cumplir, fíjense, si la carga mínima es inferior a los 4 metros, debe proyectarse para calefón a gas más elevado una bajada exclusiva de este diámetro, ¿sí? Y la carga mínima no puede ser menor a los 2 metros. Nos da unas cargas mínimas particulares para el caso de un calefón, que lo vamos a ver cuando veamos provisión de agua caliente, pero el calefón adentro, para los que no saben, tiene una serpentina, que es por la que pasa el agua para calentarse, y esa serpentina pone una resistencia, porque digamos es una serpentina con muchas curvas, hay una pérdida de carga ahí o pone una resistencia, entonces tengo que tener una carga mínima particular para ese caso. Ese caso se analiza aparte, ¿sí? Y es lo que bien dice acá en este cuadrito. Pero bueno, son esos, ¿sí? Esto de cualquier forma, esta imagen está sacada del apunte, está en el apunte y está detallado. Lo importante es que entiendan el concepto, por ahí si los números ahora no se los acuerdan, no pasa nada, los pueden volver a leer de la bibliografía. Bueno, pasamos a lo que es el sistema de impulsión, ¿sí? Esto ya está medio repetitivo porque ya lo comentamos, pero el sistema de impulsión va a estar conformado por dos bombas centrífugas. Vamos a tener una bomba
2 bombas como mínimo, una en reserva y una en régimen, digamos, la que está siendo utilizada, y vemos esos elementos que ya vimos antes, la placa antivibratoria, la junta elástica, alguna retención y para con de servicio, ¿no? Y acá viene el tanque de bombeo, tubo de aspiración, tubo de ducha. Y acá, bueno, están de nuevo los flotantes que habíamos dicho, que están relacionados con la bomba, son los flotantes eléctricos. Para el tanque de bombeo, corta, bueno, acá, ¿cuál tenemos? Tenemos el mecánico también, que es el que corta cuando alcanza el nivel máximo del tanque, y el eléctrico es el que maneja las paradas de bomba, en el mismo caso que el tanque de reserva. ¿Sí? Acá les hice unas fotos, también para ejemplificar de distintas formas, bombas centrífugas que pueden ser de eje horizontal o de eje vertical, pero bueno, una forma así tienen las bombas que nosotros vamos a seleccionar para abastecer un tanque de reserva de un edificio de las características de lo que les van a tocar a ustedes en el trabajo práctico. ¿Sí? Para seleccionar la bomba centrífuga, bueno, esto ustedes ya lo conocen y igual ahora cuando hagamos el numerito que les dije de cálculo lo vamos a volver a ver, pero bueno, ¿qué necesitamos saber? Altura manométrica, el caudal, altura de aspiración, el rendimiento de la bomba y la potencia. Y bueno, de acuerdo a las curvas características de cada bomba que nos facilitan los proveedores, vamos a poder mencionar y seleccionar la que se corresponde con la demanda de nuestro sistema. Y bueno, no lo comenté, pero nadie me preguntó qué es lo que pasa si estas cargas mínimas no se cumplen. O sea, si yo estoy en el último piso, la ducha, y me da que no me da las cargas mínimas para la bajada. O la bajada independiente, que permitía que la carga mínima fuera de 2 metros, bueno, tampoco. No da la carga mínima por cómo se proyectó el tanque, o mismo en el momento del diseño del proyecto, ¿no? Nosotros pusimos una ubicación del tanque, que era la más favorable para el proyecto que teníamos, y nos da que las cargas mínimas no dan. ¿Qué opciones tenemos? Una sería elevar el tanque, para que la carga mínima sea mayor y alcance el valor que nosotros necesitamos, pero bueno, eso por ahí puede ser antieconómico, depende del espacio que tengamos, ni hablar si estamos en, bueno, zona sísmica es un caso particular, pero las masas elevadas, bueno, pero una opción sería elevar el tanque. La otra opción, que es la que vamos a presentar acá, sería colocar equipos presurizadores, en este caso que presuricen a parte del edificio, es decir, a la parte es el último piso, por ejemplo, en el cual no podamos cumplir con las cargas mínimas por el diseño que le dimos al tanque y, bueno, el proyecto en sí, ¿no? Los equipos presurizadores son más chiquitos, como ven acá tienen otra forma que estos que les mostré recién, son de menor porte, y pueden ser válvulas centrífugas o equipos de velocidad variable, en el caso de los que presurizan a parte del edificio. Para que me fui. En este caso, las bombas, por ejemplo, equipo de velocidad variable o bombas centrífugas que se coloquen, los que son de este tipo se colocan por debajo del tanque de reserva y se utilizan para alimentar artefactos que estén por debajo del tanque de reserva. Y estos en general funcionan por diferencia de caudal o de velocidad. Cuando la bomba detecta que está habiendo un aumento de velocidad en el agua que se encuentra por debajo, bueno, activa para presurizar, ¿sí? Una variación de caudal. A diferencia de estos que tenemos acá, que son los equipos hidroneumáticos, que estos podemos considerar que, dependiendo del tamaño que tengan, pueden ser para presurizar a todo o a parte del edificio. Para presurizar a todo el edificio sería el caso ese extra que les comenté al principio, que es el caso de una provisión presurizada, y para presurizar parte del edificio sería el caso, por ejemplo, de que no te den las cargas mínimas o que te haya quedado algún elemento, en este caso por encima del tanque de reserva, porque estos equipos son para cuando estás alimentando algo que está por encima del tanque de reserva. Y estos en general funcionan por variación de presión más que de velocidad, como les había dicho antes, porque mantiene presurizada constantemente esta línea, y cuando detecta que hay una caída de presión arranca, ¿sí? Presuriza, ¿no? Pero bueno, esto también para que lo tengan en mente. Les puede pasar que en el EP no les den las cargas mínimas en el último piso. ¿Cuál es una opción para solucionar? Bueno, presurizar esa única bajada que alimente a esos locales
para los cuales no estén alcanzando las cargas mínimas. Bueno, Una las pregunta. próximas ¿Se eliminan pueden diapositivas. poner los artefactos por encima del tanque de reserva o no es lo recomendable? ¿O para qué caso? Y no es lo normal, sí, no es lo normal. Puede suceder, puede pasar que es un caso particular, pero la verdad que no es lo normal. En general, el tanque de reserva lo estamos tratando de poner en la parte superior de todo el edificio. A no ser que esté pasando algo en la terraza, por ejemplo, no sé, tengas el tanque de reserva, ponele en la terraza, y por algún motivo tengas alguna vivienda también a esa altura, o que haya una ducha, o no sé, en ese caso por ahí sí te quedaría por encima. Pero bueno, hay que analizar igual caso a caso. Yo me digo que acá se los clasifiqué eh, según estos dos equipos distintos, eh, pero lo que más se usa para el caso de tener que presurizar una bajada por problemas de carga son este tipo de equipos, ¿sí? Son equipos chiquitos, digamos, ¿no? Estos por ahí ya son más del estilo de los de una instalación con provisión presurizada. Una pregunta. Sí. Las presiones máximas, ¿cómo se frenan, digamos? ¿Cómo que? En el caso de no cumplir con las cargas máximas, decís, esos 45 metros que habíamos dicho, Claro, si es que supera los 45 metros, ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? ¿Alguno se le ocurre? Poner una válvula. ¿Qué válvula? Una válvula de retención. Puede ser, ¿no? En general, depende de los casos de edificios que tengan más de 45 metros, o sea, estas cosas, lo que estamos viendo hoy en la materia, funcionan para edificios de, no sé, 14 plantas, 15 plantas, más o menos hagan la cuenta de cuántos pisos tendría un edificio para que supere los 45 metros. Después de ahí ya nos vamos a lo que son edificios por ahí de gran altura. Hay que analizar el caso, a ver si se puede hacer una solución para un caso en el que no se cumpla por poquito, que puede ser algo de lo que están proponiendo ustedes, o en el caso de que sea un edificio de no sé cuántos pisos, pero sea ya una torre, por ejemplo, lo que se hace es poner un tanque de reserva intermedio, ¿sí? Entonces yo, a los 45 metros, tengo un tanque de reserva, que es el que abastece por gravedad a todos los pisos que están abajo, ¿no? Y a los no sé cuántos metros restantes que tenga el edificio, tengo el otro tanque de reserva, que abastece por gravedad a todos esos otros departamentos que están por encima del tanque de reserva intermedio. Y en ese caso yo mido del tanque de reserva de más arriba los 45 metros hasta el artefacto más bajo que abastece. Y de ahí para abajo abastezco con el otro y resuelvo, ¿sí? Obviamente que es una solución muchísimo menos económica, pero va a estar acorde a la dimensión que tenga el proyecto que nosotros estemos haciendo, porque posiblemente los gastos, digamos, el costo de construir una torre, digamos, permita o esté en el orden de poner 2 tanques de reserva, ¿no? Las distintas soluciones que se adopten, mismo ustedes cuando hagan el TP y tengan que elegir, va a depender, muchas cosas dependen del nivel de confort que tenga el edificio que ustedes, para el cual están proyectando, ¿no? Generalmente las decisiones que están relacionadas con lo económico tienen que ver con eso. Me estoy yendo medio por las ramas por ahí, pero bueno, esa, digamos, lo que ustedes dijeron es una opción, y en el caso de que sea un edificio de ya, muchos más pisos y que se exceda por mucho la carga máxima, y de, digamos, en el análisis económico, poner 2 tanques a distintas alturas, ¿sí? Perfecto, gracias. No, de nada. Bueno, como les iba a decir, estas diapositivas que vienen son ilustrativas, ¿sí? Hay imágenes de distintas cosas para que veamos, para repasar. De nuevo, la llave maestra, estas dos cosas ya las vimos. La llave maestra, que era la de la conexión domiciliaria, que tiene esta válvula de retención, un medidor de caudal, que acá hay un cordecito para que, no sé, ilustrativo, para que vean qué es lo que hay adentro.
pero bueno, los medidores de caudal tienen esta forma. Tenemos distintos tipos de válvulas, las válvulas de control, la válvula suelta, exclusa, la válvula de retención, está similar a lo que tenía la llave maestra que vimos recién, y acá unos ejemplitos de los flotantes también. El flotante mecánico, este es típico, como por ejemplo el que hay en la mochila del inodoro, eso, flotante mecánico, o sea, el funcionamiento es bastante simple. Y bueno, el flotante eléctrico, que es el que vimos que estaba relacionado con el funcionamiento cuando se activan las bombas, ¿sí? Acá tenemos juntas, esto también es importante en lo que es la instalación la instalación de provisión de agua fría, y más importante incluso en agua caliente, que vamos a ver el jueves que viene. Pero bueno, juntas antivibratorias y de expansión, estas las colocamos en general, como dice ahí, en donde tenemos cambios de dirección, puntos fijos o conexiones con máquinas, y eso es bueno para no transmitir las posibles vibraciones o movimientos que puedan tener las cañerías a otros tramos. Son las que colocamos inmediatamente cuando empieza la cañería de impulsión de las bombas, para evitar transmitir esas vibraciones. Pero bueno, se ven así. Después, soportes, bandejas y dilatadores. Soportes para las cañerías se imaginan, no pueden quedar sueltas, o sea, yo tengo cañerías que van a venir por los plenos, tienen que estar sujetas con los distintos soportes. Hay bandejas también, dependiendo la forma de distribución que nosotros tengamos, y por dónde estemos distribuyendo las cañerías, vamos a poder usar una cosa u otra. Y los dilatadores, que bueno, esto está más relacionado con agua caliente, por obviamente las variaciones de temperatura y las dilataciones que puedan tener las cañerías, las vamos a absorber con elementos de este tipo, ¿sí? También, imágenes, para que vayan viendo. Y bueno, ya medio cerrando con toda esta parte teórica, criterios de proyecto, ¿sí? O sea, ¿qué vamos a tener en mente cuando arranquemos a encarar un proyecto de instalación de agua fría o el TP mismo? Primero, el tipo de provisión. Acá, bueno, pusimos gravedad versus presurización. Esto obviamente olvídense para el TP, pero bueno, sepan que en la vida real, dependiendo del proyecto que tengan, pueden llegar a la situación de optar por una u otra. La ubicación de los tanques, que sean accesibles, cuáles son los planos límites de nuestro edificio, por ejemplo, si tengo que poner el tanque en la azotea. El tema de las cargas mínimas, tenerlo en cuenta al momento de la ubicación de los tanques para que no nos pase lo que dijimos antes. Las columnas de bajadas, cuántas bajadas necesito, de acuerdo a la cantidad de unidades funcionales que tengo, a la distribución de las mismas en el edificio, que sean accesibles, dónde las voy a ubicar. Y bueno, las válvulas de control que tengan que poner. La traza de las cañerías también, teniendo en cuenta la accesibilidad y que vamos a tener que materializar las canalizaciones donde las vamos a colocar las cañerías. Equipos electromecánicos en reserva, dependiendo del tipo de provisión que tengamos, obviamente. Y bueno, equipos de energía alternativa para el caso de agua caliente, en el caso de que quisiéramos, por ejemplo, un calentador con energía solar. Pero bueno, para tener en cuenta, cosas que hay que pensar antes de embarcarse a proyectar. Y bueno, acá está la imagen de la distribución de las cañerías en el baño que les había comentado cuando hablamos del video. Esta imagen igual es sacada de normas y gráficos de ex obras sanitarias, que son la bibliografía que ustedes también tienen en el campus, por eso está medio viejo. Pero bueno, esto es lo que pasa adentro de los núcleos sanitarios, porque vimos muchos cortes del edificio de cómo se distribuye verticalmente el agua, pero bueno, cuando llegamos, acá tenemos el pleno de cañerías, y acá tenemos las dos cosas, agua fría y agua caliente. Inmediatamente cuando salgo del pleno, voy a colocar una llave de paso, en este caso son dos porque tenemos agua fría y agua caliente, pero esta llave de paso lo que va a hacer es independizar el núcleo sanitario. Si yo tengo que hacer algún mantenimiento, alguna reparación, lo que sea, acá tengo que poder cortar la distribución de agua para evitar cortarle el suministro a toda la columna, ¿no? Entonces, bueno, lo más cercano posible. Sí, claro. Entonces, ¿agua fría va en otra cañería que agua caliente? Sí, depende, en realidad. Si tenés calefón, ¿qué pasa? Bueno, por eso. Si tenés calefón, vas a abastecer con agua fría hasta el calefón, y a partir de, o sea, vas a tener provisión de agua fría por un lado, y una conexión de agua fría al calefón, y a partir de ahí vas a tener agua caliente. A tu artefacto, en definitiva,
van a llegar 2 caños, uno de agua fría, que viene de la provisión de agua fría, y uno de agua caliente, que viene del calefón, o del elemento que vos tengas de calentamiento de agua. En el caso de una provisión de agua caliente central, por ejemplo, si vos tenés una caldera del edificio que calienta el agua para todos los departamentos, vas a venir con 2 caños directamente desde la planta baja en el caso de agua caliente, y desde la azotea en el caso de agua fría. Pero sí, son 2 cañerías. Lo que pasa, la diferencia es esa, que también nos estamos adelantando un poco a la clase que viene, pero para agua caliente hay 2 posibilidades distintas en el caso de un edificio de viviendas. Una provisión de agua caliente central y una provisión de agua caliente individual, por ejemplo, de tener tu termotanque o tu calefón en tu edificio. En ese caso, esta distribución vertical de agua sería únicamente de agua fría, y la distribución de agua caliente sería únicamente de forma horizontal dentro de tu unidad funcional. Pero si vos tenés digamos, una planta térmica central para agua caliente, la distribución vertical también va a tener su propia cañería de agua caliente, ¿no? Gracias. No, de nada. Pero bueno, la parte de agua caliente la vamos a ver y puede ir. Pero bueno, lo importante de esto es que vean más o menos cómo es la distribución en un local sanitario, el tema de las llaves de paso, que es recontra importante, y lo que les decía del bidet era esto, ¿no? Yo los caños que van por la pared, en general los pongo a 40 o 50 centímetros del piso, y trato de que esa distribución horizontal dentro de la pared esté por encima de la salida del bidet, porque por más que yo haya puesto el interruptor de vacío, si esta cañería en lugar de hacer este codito, fuera, por ejemplo, saliera para abajo, por ejemplo, el retroceso de agua se puede dar igual. Entonces eso del interruptor de vacío lo complementamos con esto, ¿sí? Y bueno, eso, vemos acá la conexión para la ducha y para el lavamanos. Y bueno, para el inodoro solamente agua fría. Y en la que sigue tenemos una distribución en planta, de un local que tiene, bueno, varios, si no esto parecería ser baños públicos, ¿no? Con mingitorios debe ser de hombres y el otro de femenino. Y cómo se ve la distribución en planta. En este color violeta se ve el agua caliente y en azul agua fría. Esto ya más pensando en la práctica, en el TP, ven igual que en el ingreso en los locales de ambos locales tenemos llaves de paso. Una para este local y una para este otro local. Y aparece acá una canilla de servicio. Esto es algo particular de lo que son los baños públicos, los vestidores. En general se coloca una canilla de servicio, que es para poder limpiar el recinto, para poder baldear. La característica que tiene que tener esta canilla de servicio es que de acá, trazando un radio de 3 metros, yo tengo que poder encerrar con ese círculo de radio 3 metros y centro, canilla de servicio, a todos los inodoros que tengan el local, ¿sí? Eso es para el caso, como les dije, de un baño público, vestuario, lo que sea. En su casa no es necesario. Pero bueno, esto para que vayan anotando también para cuando resuelvan su TP, los detalles y el parcial. ¿Qué más? Bueno, acá ya pasamos, con esto cerramos lo que sea la parte teórica, ¿sí? La parte conceptual. Ahora, en la diapositiva que sigue, vamos a hacer un cálculo chiquito, como demostrativo, de cada uno de los puntos que estuvimos viendo. Como les había dicho antes, en el apunte de agua fría tienen el paso a paso de todo, ejemplos de cálculo de todo, está todo detallado y más en profundidad, así que por favor léanlo para complementar lo que hablamos hoy. Y si les quedó alguna duda de lo que vimos hasta acá, los escucho. Y si no, bueno, pasamos ya a esta segunda parte en la que vamos a hacer un cálculo de ejemplo para que le pongamos un poco de números a esto, como para terminar de aclarar. Entonces, bueno, el método de dimensionamiento que vamos a usar es el método reglamentario para provisión indirecta, que es el caso que tenemos nosotros en el TP. Entonces, repasando un poco lo que vimos en la clase, lo primero que tenemos que determinar es la reserva total de área, ¿sí? Que acá, como bien dice, va a ser la sumatoria de la reserva total de área de la vivienda completa, según
haya o no, por el número de unidades de vivienda completa, más la reserva de un nivel, de una vivienda con más locales sanitarios por la unidad de viviendas con más locales sanitarios, más los adicionales que haya, ¿sí? Pero para eso voy a usar esta tabla, como les había dicho antes. Analizo que tengo la planta tipo, cuáles son los locales sanitarios que tengo, tipifico si son vivienda completa, si excede, si no excede, y con eso asigno la cantidad de litros a cada uno de esos locales. Obviamente, si son todas las plantas iguales, voy a sumar la cantidad de litros de la planta en total, multiplicar por la cantidad de pisos, y eso voy a tener la reserva total diaria de todo el edificio. Acá hay una aclaración que dice lo siguiente: adición a la reserva total diaria, voy a agregar de 80 a 100 litros por unidad de vivienda por día, para destinar a agua caliente, ¿sí? Ustedes piensen que el agua, ya sea que tengamos también, adelantándome la clase que viene, pero ya sea que tengamos una provisión de agua caliente central o individual, va a tomar parte del agua fría que nosotros estemos, o sea, ese agua caliente va a ser agua fría que calenté, básicamente, valga la redundancia. Pero bueno, por eso tenemos que agregar una adicional. Acá estamos contabilizando solamente consumo de agua fría, y a eso agregamos estos 80 a 100 litros para calentar para agua caliente, ¿sí? Entonces, bueno, en el ejemplo vamos a tener que tenemos 10 unidades de vivienda completa, ¿sí? Unidad de vivienda completa, baño principal, de servicio, pileta de cocina, pileta de lavar, y ¿qué es esto? Pileta, no sé, de lavar, lo que sea. Para distribución indirecta, que es lo que tenemos acá en la tabla, la unidad de vivienda completa equivale a 600 litros, ¿sí? Entonces, básicamente, si tengo 10 unidades, voy a hacer 10 por 600, más estos 100 extra que van a ir a parar agua caliente, tengo 7.000 litros, ¿sí? Y esa es mi reserva total diaria del edificio. Una vez que tengo la reserva total diaria, voy a empezar a dimensionar los distintos elementos que componen a la instalación. Lo primero que habíamos visto nosotros era la conexión domiciliaria, ¿sí? Que acá les dejo el esquema para que lo tengan presente. Para dimensionar la conexión domiciliaria, yo necesito saber cuál es el caudal y la presión disponible, ¿sí? Para dimensionar el diámetro de la provisión. Si yo tuviera una provisión directa, el isométrico de la cañería distribuidora, más o menos un H, que se va a ser el desnivel entre la vereda, o sea, donde tengo el ingreso de la cañería, donde tengo el nivel isométrico mínimo, y el artefacto más desfavorable, por ejemplo, una ducha. Este es el caso de una provisión indirecta. En nuestro caso, que va a ser provisión semidirecta, la presión disponible va a ser la presión de la red menos la altura más desfavorable, ¿sí? En este caso asumimos que tengo el tanque a 1 metro por debajo del nivel de vereda, asumimos. Entonces la presión disponible van a ser los 10 que tengo en la red, menos 1 metro, o sea, sumo este metro extra porque el tanque de reserva está 1 metro por debajo del nivel de vereda. Entonces estos 11 metros son la presión disponible que tengo. Bien, el caudal de la conexión, ¿cómo lo determino? Yo lo que voy a hacer es tomar la reserva total diaria y dividirla por tiempo. Este valor va entre 1 a 4 horas. Y va a depender del uso que tenga el edificio, ¿sí? De qué tan constante es la demanda de caudal, o si hay picos según el consumo y uso que se le haga al edificio. Por ejemplo, no sé, pienso en un gimnasio, qué sé yo. Se sabe que el gimnasio la clase más demandada es a las 7 de la tarde, a las 8 salen todos y se duchan. Eso quiere decir que va a haber un pico en la demanda de caudal, entonces el valor de horas que yo tome para dividir esta reserva total diaria va a ser menor. Y en el caso de que yo tenga una demanda más planchada, que no tenga picos en el consumo, puedo adoptar una cantidad de horas mayor. Para el tipo de edificio que vamos a estar abasteciendo nosotros en el TENEC, adoptamos 2 horas, ¿sí? En el medio. Entonces, el caudal de la conexión van a ser los 700 litros, 7.000 litros que calculamos recién
para la reserva total diaria, dividido 7.200 segundos, que corresponden a 2 horas, me da aproximadamente 1 litro por segundo, ¿sí? Y este va a ser el caudal con el que voy a dimensionar la conexión. Teniendo el caudal y la presión disponible, voy a poder obtener el diámetro de la conexión con la tablita esta que tenemos acá, que ustedes tienen en el apunte, ¿sí? Presión disponible 11 metros, caudal 1 litro por segundo, entro por acá, me paro en el que supere el litro por segundo, que va a ser este, y acá arriba me da que tengo un diámetro de 25 milímetros para una conexión domiciliaria que tenga estas condiciones, esta presión disponible y este caudal. ¿Ok? Bien. Teniendo la reserva total diaria de 7.000 litros, también podemos dimensionar el tanque de bombeo y el tanque de reserva, con las condiciones que hemos visto antes. Que la suma de los dos volúmenes sea como mínimo la reserva total diaria, y que el porcentaje de esta reserva total diaria que va al tanque de bombeo sea mayor o igual a 1/5 de la reserva, y el que va al tanque de reserva mayor o igual a 1/3. En este caso, adoptan esa distribución que yo les había comentado. Dicen, bueno, vamos a adoptar 1/3 de la reserva para el tanque de bombeo y 2/3 para el tanque de reserva. Y cumplimos con estas 3 condiciones. Da que el tanque de bombeo, bueno, daba 2.340 litros, redondean en 2.500, y acá también 4.680 litros, redondean en 5.000 litros. Fíjense que en total terminan teniendo 7.500 litros, superior al valor de la reserva total diaria, pero no importa, estamos bien. Ok. ¿Qué es lo siguiente que podemos dimensionar? El sistema de impulsión, ¿sí? El caudal de bombeo vamos a considerar que es igual al caudal de la conexión, ¿sí? Si estamos en estado de regen, el caudal de la conexión es el que determinamos recién, va a entrar 1 litro por segundo, va a salir 1 litro por segundo del tanque de bombeo, ¿ok? Entonces, bueno, ese va a ser el caudal que tomemos para dimensionar la bomba. Y la altura de impulsión va a ser la altura geométrica más la altura de las pérdidas, ¿no? Y las pérdidas las vamos a calcular como una longitud equivalente por un coeficiente de fricción, que vamos a sacar de una tablita también. Ahora les voy a mostrar. Esta longitud equivalente va a ser la altura geométrica más la longitud horizontal que tenga de recorrido, más el número de curvas que yo tengo por 10 metros, más el número de válvulas que yo tengo por 20 metros, para asignarle una pérdida a estos accesorios, ¿no? El coeficiente de fricción que yo multiplique por esta longitud equivalente va a salir de un diagrama que vamos a ver en la diapositiva que sigue. Pero bueno, en el caudal de bombeo, como les dije, 1 litro por segundo. La altura geométrica, esto es, para el ejemplo, 25 metros, y se mide como el desnivel entre los puntos extremos de la impulsión. Y bueno, ahí calcula la longitud equivalente, como estos 25, supone 5 de longitud horizontal, supone que tiene 5 curvas y que tiene 2 válvulas. Entonces, la longitud equivalente va a ser 120 metros. Esta longitud la vamos a multiplicar por el coeficiente este que le dije de fricción que vamos a sacar de este abaco. Lo que me pregunto yo es, ahí están, bueno, quedó como quiso. El caudal ya lo tenemos, la altura geométrica tenemos, la longitud equivalente la tenemos. Lo que vamos a hacer es ingresar con el caudal, que es 1 litro por segundo, y asumir un diámetro, ¿sí? Que en este caso puede ser, por ejemplo, el diámetro de la conexión, el diámetro que yo ya calculé. Para estos 25 milímetros que yo calculé, el caudal en litros por segundo con el diámetro a través de una línea, y voy a obtener 2 cosas. Por un lado, acá voy a obtener ese coeficiente que yo les decía, que va a ser pérdida de carga en milímetros de columna de agua por metro de longitud de canilla. Eso vamos a multiplicar por la longitud equivalente para sacar las pérdidas. Y a su vez, en este abaco podemos ver qué velocidad va a tener nuestro líquido que está circulando para este caudal y este diámetro, que en este caso da 1,8 metros por segundo. Acá tenemos rangos de velocidades admisibles o no admisibles, que bueno, obviamente dependen de la velocidad. ¿Y por qué son admisibles? Bueno, okay,
La velocidad conveniente la establecemos entre 1,5 metros por segundo y 0,5, y de acá para abajo es inconveniente porque puede haber sedimentación. Entonces, opción número 1, que nos quedemos con este diámetro que ha sido el de cálculo de la conexión, y tengamos una velocidad admisible, o lo otro que podemos hacer es tomar un diámetro mayor, bueno, ahí está, tomar un diámetro mayor, y obtener una velocidad menor para ese mismo caudal. En este caso la velocidad queda inconveniente, así que nos gusta más, adoptamos este diámetro de 32 milímetros, y sacamos el coeficiente, digamos, de pérdida de carga para multiplicar por la longitud equivalente. Nos da que las pérdidas van a ser 5,4 metros, ¿sí? Entonces la altura manométrica en total va a ser la geométrica, más la de las pérdidas, da aproximadamente 31 metros. Todo esto de nuevo está en la punta igual. Ok, 31 metros dijimos, que está por acá. Para seleccionar la bomba, tenemos el caudal de bombeo y la altura, y podemos seleccionar la bomba a través de las curvas que nos ofrezcan los catálogos o el proveedor de la bomba que nosotros nos esté interesando adquirir. Acá lo que vemos es que para 1 litro por segundo no podemos, con esta curva no podíamos alcanzar los 31 metros, entonces bueno, seleccionamos la otra bomba y en definitiva la altura que tiene van a ser 32, así que estamos bien. Esto ya lo saben igual, o sea, pero bueno, para que repasemos. Siguiente elemento que podemos dimensionar, la cañería de impulsión, que se va a dimensionar en función al caudal de bombeo, la altura, esta la tenemos, la altura manométrica para bombear, y bueno, lo que queremos ver es la velocidad de circulación que adoptamos. Acá tenemos dos formas de calcular la cañería de impulsión. Lo que podemos hacer es calcular el diámetro adoptando una velocidad y conociendo el caudal, nos da 32 milímetros, y lo otro que podemos hacer es con el mismo abaco que habíamos visto antes, con este, ¿sí? Bueno, acá está explicado en palabras, pero bueno, es lo mismo. Bien. Ya dimensionamos la conexión domiciliaria, los tanques y la cañería de impulsión, ¿sí? Lo siguiente que vamos a dimensionar son las tuberías de distribución y o bajadas del tanque, ¿sí? Que esto también es información nueva. Para esto vamos a usar el método de las secciones límites, ¿sí? Que dice que, bueno, el diámetro va a depender del caudal necesario y de una sección límite que nosotros vamos a determinar. Lo que hace el método es traducir los caudales en secciones de cañerías, y para eso determinar a través de estas tablas el diámetro de nuestras cañerías de agua fría y de agua caliente. Fíjense que la tabla sirve para las dos cosas, para agua fría y para agua caliente. Lo que se hace es asignar a cada artefacto o grupo sanitario una sección ya preestablecida, ¿sí? Entonces, si se fijan acá, bueno, me quedó tapado por las flechas, pero, por ejemplo, este dice baño principal o de servicio, o teniendo pileta de cocina, pileta de lavar y las ropas, la sección que vamos a adoptar, o sea, que se le asigna en realidad, va a ser 0,53 centímetros cuadrados. Entonces, de esta forma, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ir viendo en la bajada del tanque de reserva cada uno de los núcleos sanitarios que yo tengo que ir abasteciendo. Y voy a ir sumando, ¿sí? Voy a tipificar los núcleos sanitarios de acuerdo a esta clasificación para asignarle una sección en centímetros cuadrados, y las voy a ir sumando todas, ¿sí? Y con eso, ahora les voy a mostrar en la imagen que sigue, hay una tabla que entro con la sección límite, ya total, y me da el diámetro que le tengo que asignar. Lo que les quería mostrar acá, más que marqué que para el mismo caso, baño principal o de servicio, para agua fría me da una sección límite y para agua caliente me da otra, y esto, bueno, tiene que ver con la diferencia de densidad del agua a distintas temperaturas, ¿sí? Pero bueno, como comentario. Como les decía, se realiza la sumatoria de las secciones para cada ramal o tramo de bajada, y después se va a seleccionar el diámetro cuya sección límite supere la sección que calculé, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que teníamos
creo que eran 10 viviendas completas. Sí, era eso, eran 10 viviendas completas. En este caso, adopta, bueno, este 0,53, que corresponde a el baño de servicio, un baño principal o un baño de servicio. Entonces, para el ejemplo se adoptó que en total habían 15, ¿sí? 15, o sea, yo tengo dos opciones directamente, sumar todo y venirme acá directamente o decir, bueno, de secciones 0,53 tengo 15, entonces me vengo acá con las dos filas correspondientes, y voy a caer en un número, que es básicamente multiplicar esto por esto, por eso les decía que en definitiva es lo mismo. Este valor, voy a saber qué diámetro corresponde a esta sección límite, porque está marcado acá con letra gruesa, con línea gruesa, ¿sí? Entonces si yo caigo acá, el diámetro que corresponde es de 32 milímetros, para esta bajada, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Ustedes van a ir analizando para dimensionar sus bajadas piso por piso cuáles son los núcleos sanitarios que tienen que abastecer. Los van a tipificar con esto, van a sumar secciones, se van a ir acá y va a elegir el valor que sea inmediatamente superior a la sección total límite que les dio. El tema es el siguiente, nosotros, como estamos abasteciendo de arriba hacia abajo, para el primer tramo de bajada voy a tener que abastecer todos los departamentos que tengo por debajo. Ya cuando paso el último piso, los departamentos que voy a tener que abastecer son menos. Entonces, de arriba hacia abajo, el diámetro de nuestra bajada va a ir disminuyendo, ¿sí? Lo que sucede es que, bueno, eso ustedes lo van a tener que analizar y elegir también, porque tampoco por ahí es antieconómico estar cambiando de diámetro en todos los pisos. Entonces, para un edificio del tipo del que estamos analizando nosotros en el TP, tal vez conviene en una bajada de agua fría tener 3 diámetros distintos, ¿sí? Y fijarse con esos 3 diámetros distintos, cubrir, las distintas variaciones de demanda que van a ir quedando en esa bajada. ¿Se entiende? Bueno, entiendo que sí. Pero bueno, si se fijan, Sí, la sí. hay una... Bárbaro, buenísimo. Hay una planilla tipo en la que tienen como para armarse un Excel y hacer el cálculo de ir sumando secciones límite y hacer el cálculo del diámetro correspondiente para cada tramo y después, bueno, unifican, ¿no? Bueno, ¿qué nos queda? O la última. Lo último que nos queda mencionar va a ser el colector, ¿sí? Este elemento que une todas las bajadas saliendo del tanque de reserva, ¿sí? Este colector se dimensiona de la siguiente forma. Lo que voy a hacer es que la sección total va a ser la sección de la bajada más grande que yo tenga, o sea, me fijo de todas las bajadas que ya dimensioné, cuál es la de mayor diámetro, y voy a sumarle. Voy a sumar ese diámetro más la mitad del resto de las secciones. Y así saco la sección límite correspondiente al colector, ¿sí? Entonces supónganse que la sección correspondiente a la bajada más grande era 9,6 centímetros cuadrados, a esto le voy a sumar la mitad del resto, ¿sí? O sea que tengo otra sección de 5,3 y otra sección de 7,4 centímetros cuadrados, bueno, esto va a ir dividido por 2 o multiplicado por 0,5, y este valor que me da acá es la sección límite que voy a usar para dimensionar el colector. Tengo otra tablita también, que es para dimensionar, es similar a la que vimos antes, pero tiene particularmente una columna correspondiente al colector. Me vengo acá con a la sección límite que es inmediatamente superior a lo que yo calculé, que viene a ser esta, de 23,12, y me da que el diámetro del colector tiene que ser 50 milímetros, ¿sí? Y eso es lo último. Bueno, ¿quedó alguna duda de esto último que expliqué? Por ahí fue medio rápido o simple. Obviamente lo que ustedes tienen que hacer en el TP es por ahí, obviamente le va a llevar mucho más tiempo y es más complejo porque hay más análisis, pero bueno, para que se lleven aunque sea un número o un ejemplo de cálculo de algunas de las cosas que vimos, y bajarlo un poquito más a la realidad,
Y nada, ¿queda alguna duda? Nada. No, todo claro. Bueno, si está todo claro, hasta acá llegó la clase y nos veremos el miércoles, el martes, perdón, con mi grupo y el jueves que viene en la clase de agua caliente. ¿Sí? Gracias, chicos, por la atención. Muchas gracias. Muchas gracias. Dale, gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Adiós, buenas noches.